Hola, bienvenidos a nuestro canal. Mira tus pies ahora mismo. Si tus uñas están amarillentas, gruesas y se parten con facilidad, quiero que veas este video hasta el final, ¿sí? Porque no es simplemente falta de aseo y tampoco es solo cosa de la edad, ¿no? Es que ya tengo mis años, no. Lo que tienes ahí debajo de la uña probablemente sea un hongo y ese hongo no desaparece solo, al contrario avanza, se multiplica y con el tiempo se pone peor. Hoy te voy a compartir un remedio casero, en este caso, que muchas personas usan de forma tradicional, con solo dos ingredientes económicos y que podrían ayudarte a notar cambios desde la primera semana. Pero quédate hasta el final, porque también te voy a explicar en qué casos este remedio ya no es suficiente y en qué momento hay que buscar ayuda de un profesional. Vamos a hablar claro. Cuando una uña del pie se pone amarilla y se pone gruesa y opaca, sin ese brillo natural, generalmente hay una explicación detrás de esto. Muchas personas sienten pena, evitan las sandalias, evitan mostrar los pies descalzos y en este caso también evitan ir a una piscina, ¿sí? Y es entendible que suceda esta situación en estas personas. Nadie, absolutamente nadie, se siente cómodo con una uña que se vea así. Imagínese usted. Pero esconder el pie no va a resolver nada. Que usted lo esconda, que use sus medias, que use zapatos cerrados, no va a resolver el problema. El hongo va a seguir ahí, debajo de la superficie, alimentándose poco a poco de la estructura de la uña. Con el tiempo, la uña se vuelve más quebradiza, se desmorona cuando la cortas, pierde forma y en casos avanzados hasta puede levantarse, ¿sí? Por eso es importante que usted pueda actuar apenas note los primeros signos y no esperar a que esta situación llegue a empeorar mucho más. Es momento de que usted pueda actuar oportunamente, ¿sí? Ahora, quiero que anotes bien esta preparación que te voy a dar, porque la vas a necesitar, ¿sí? Y la vas a necesitar todos los días. Todos los días vas a necesitar esta preparación. Ingredientes: medio litro de agua tibia, ni fría, ni caliente, ni hirviendo. Tiene que ser agua tibia, ¿sí? Media taza de vinagre blanco, el mismo que usas en la cocina, ese vinagre blanco. 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio, ¿sí? 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. ¿Qué vas a hacer con estos ingredientes? Bueno, mezclas todo en un recipiente amplio, ¿sí? Vas a mezclarlo todo en un recipiente amplio, lo suficientemente hondo para que puedas colocar cómodamente los dos pies, ¿sí? Acuérdate, vamos a mezclar todo en un recipiente amplio para que puedan entrar tranquilamente y cómodamente los dos pies. Tus dos pies tienen que entrar. Vas a sumergirlos durante 20 minutos completos. No lo vas a dejar ni 5, ni 10, ni 15. Tienen que ser 20 minutos completos sumergidos, ¿sí? Al terminar, seca los pies con una toalla limpia, con mucho cuidado, entre cada dedo, sin dejar ni una gota de humedad. Este remojo, según la tradición popular, se le atribuye la capacidad de crear un ambiente hostil para los hongos. Y muchas personas lo repiten a diario durante semanas seguidas. Si haces esto todos los días, sin saltarte ni un solo día, durante al menos 4 semanas, tú estarás dando el primer paso, ¿sí? Si haces todo este procedimiento todos los días por 4 semanas, vas a estar dando el primer paso. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Presta mucha atención, ¿sí? Primer error: dejar los pies húmedos. La humedad, recuérdalo bien, es el mejor amigo del hongo. Si terminas el remojo y no secas bien, especialmente entre los dedos, estarás regalándole al hongo el ambiente perfecto para seguir multiplicándose. Usa siempre una toalla exclusiva para tus pies y si puedes, déjalo al aire libre unos minutos antes de utilizar tu calzado. Deja tus pies al aire libre
Ponle unos 15 minutos, 10 minutos y después puedes colocarte el calzado, ¿sí? Segundo error, repetir el mismo par de zapatos día tras día. Los zapatos guardan humedad y calor, justamente lo que el hongo necesita para sobrevivir. Si usas el mismo par todos los días, aunque hagas el remojo correctamente, te puedes reinfectar. Alterna al menos dos pares de calzado y deja descansar 24 horas entre cada uno. Si tienes spray antifúngico para calzado, este es el mejor momento que tú lo puedes usar. Vamos al tercer error, esperar resultados de inmediato. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a veces hacemos el procedimiento y ya creemos que al siguiente día esté el resultado de maravilla. Las uñas de los pies, le cuento, crecen muy despacio. Las partes ya dañadas no se va a poner sana de un día al otro. Lo que sí puede pasar con constancia es que la uña nueva que va creciendo, en este caso desde la base, salga más clara y más firme, ¿sí? Cuarto error, compartir el corta uñas o limas entre distintas uñas o personas. Y este es un error muy común entre las personas. ¿Sí escuchaste bien? Compartir el corta uña. Esto puede propagar el hongo de una infectada a una sana, ¿sí? O de una persona a otra persona. Desinfecta siempre tus herramientas con alcohol después de cada uso y evita, por favor, compartirlas. Si te identificas con alguno de estos errores, no te preocupes. Ahora ya sabes cómo tú deberías actuar, cómo deberías corregir esta situación en la cual uno está pasando o la está viviendo. Si este video te está sirviendo, dale like, suscríbete al canal, compártelo, guárdalo también, porque más adelante puede que lo puedas necesitar para poder repasar algunos de los puntos que hemos hablado. Y si en tu familia o entre tus amigos hay alguien pasando por esto mismo, compártele este video. Es un tema del que casi nadie lo conversa, nadie lo habla abiertamente. Es momento de que puedas compartir con muchas más personas esta información. Y no te olvides, ponle me gusta, comenta y suscríbete. Ahora hablemos un poco por qué aparece este hongo en las uñas. Les explico. El hongo que afecta a las uñas está presente en muchísimos lugares. En los pisos de baños públicos, en vestidores, en piscinas, incluso en duchas compartidas. Estos microorganismos buscan tres condiciones para poderse reproducir. ¿Cuáles son? Calor, humedad y oscuridad. Y adivina qué lugar cumple exactamente con esas tres condiciones. El interior de un zapato cerrado. Esta circunstancia hace que sea un lugar indicado para que este hongo habite en ese punto. Cuando el hongo logra entrar por una grieta diminuta en la uña o por una pequeña herida en la piel cercana, comienza a establecerse ahí adentro. Se alimenta de la queratina, que es la proteína que le da estructura a la uña. Por eso, mientras el hongo avanza, la uña se transforma, se pone amarilla, se pone gruesa, como mecanismo de defensa y se vuelve frágil. A mí usted ya lo ha notado o lo ha visto en persona, sobre todo el color de la uña, esa uña amarilla. Cuando ya vemos eso, es que la persona tiene este hongo en su uña. Ahora, vamos a ver cómo hay una lógica entre el bicarbonato de sodio y el vinagre de manzana. Tradicionalmente se explica que el vinagre, al ser ácido, crea un entorno en el que los hongos les cuesta mucho sobrevivir. Sí, el bicarbonato, por su lado, cumple otra función. Absorbe la humedad y ayuda a mantener la zona más seca. Y sin humedad, el hongo pierde su principal aliado. Por eso se combinan los dos. Uno ataca el entorno ácido y el otro ataca la humedad. Dos frentes distintos, pero un mismo objetivo. Eso sí, esto funciona mejor en casos leves o moderados. En un momento te voy a explicar cuando esto ya no es suficiente, ¿sí? Va a haber un momento o hay momentos en que este tratamiento ya no es suficiente cuando hay casos
más terribles, por decirlo así, ¿no? Presta mucha atención a esta parte porque puede marcar la diferencia de lo que hemos estado conversando desde un inicio, incluso hasta con el tratamiento que hemos estado mencionando, ¿ya? Debe buscar atención médica si sientes dolor en la uña o alrededor de ella, ¿sí? Es importante que tú le prestes atención a esto. Si la uña se empieza, en este caso, como a levantar, ¿no? O notas la presencia de pus, es importante que busques o a tu médico de cabecera o un profesional dirigido hacia esta rama. Si la piel alrededor se ve roja, caliente, se ve hinchada, eso podría indicar una infección bacteriana adicional que necesita otro tipo de manejo. Ahora, presta mucha atención a esto. Si tienes diabetes, este punto todavía es más importante. En personas con diabetes, una infección por hongos descuidada puede complicarse seriamente. Así que no lo tomes a la ligera. Si tu sistema de defensa está disminuido por cualquier condición de salud o de tratamiento médico, también es momento de que tú puedas consultar con tu médico de cabecera o con un profesional de la salud dirigido a esta rama. Y si después de 2 meses aplicando el remojo casero a diario no ves ninguna mejoría, eso también es una señal de que necesitas evaluación médica. Existen tratamientos antifúngicos, tanto tópicos como orales, que un profesional de la salud puede indicarte. ¿Para qué? Para que puedas seguir tu caso en particular. Ahora, voy a mostrarte una guía de constancia que te puede ayudar muchísimo. Semana 1 a la semana 4. Repite el remojo todos los días, sin excepción, después de que tú seques muy, pero muy bien los pies. Algunas personas agregan gotas de aceite de árbol de té sobre la uña afectada como un apoyo adicional. En estas semanas también puedes limitar suavemente la superficie de la uña engrosada para que el remojo penetre, en este caso, con más facilidad. Al limar la uña, vas a poder tener una penetración del tratamiento mucho más efectiva. Semana 5 a semana 8, mantén la misma rutina diaria. Para este punto, muchas personas empiezan a notar que la uña nueva empieza a crecer desde la base. La va a ver más clara, más firme, y esa es la señal de que vas por un buen camino. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No puedes detener el procedimiento que estás llevando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú detienes este procedimiento, retrocedemos nuevamente. ¿Sí? Debes continuar con la rutina hasta que la uña vieja haya crecido por completo. ¿Sí? Y puedas cortarla. Ten paciencia. Esto puede tomar varios meses, incluso más de medio año en el caso de la uña de los pies. No olvides desinfectar tu calzado con regularidad, usar medias de algodón y cambiarlas todos los días, y usar sandalias siempre que estés en duchas o, en este caso, piscinas públicas. Con constancia, esto es lo que muchas personas reportan. La uña deja de ponerse más amarilla, el avance, en este caso, se detiene. La uña nueva va creciendo, se ve más sana, más clara, más rosada. El mal olor de los pies disminuye notablemente. Y si también tenías comezón entre los dedos, esa molestia suele bajar un poco, o por decirlo mucho. Recuerda, esto requiere constancia. No es un resultado de una semana, es un proceso de varios meses. Conlleva su tiempo. Se necesita que tú seas paciente en este procedimiento para poder ver mejorías, ¿sí? Y antes de terminar, antes de despedirme, un dato extra muy importante que casi nadie lo menciona, casi nadie lo dice. ¿Cuál es ese dato? Mucha gente cree que entre más fuerte sea un remedio natural, mejor va a funcionar. Y por ejemplo, con el ajo ocurre justamente eso, ¿sí? Algunas personas se aplican ajo crudo directamente sobre la piel por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Terminan con quemaduras o irritación severa. El ajo es potente, pero mal usado puede lastimar en lugar de ayudarle. Existen formas correctas de prepararlo, combinarlo y poderlo aplicar dependiendo de lo que tú estés buscando.
Y por eso preparé una guía completa con recetas paso a paso para el cuidado natural del cuerpo, incluyendo cómo usar correctamente ingredientes como el ajo, el limón y otros remedios tradicionales. Lo puedes encontrar en el enlace que está fijado en la descripción de este video. Sí, ahí vas a encontrar la información sobre este manual. Si te gustó este video, tú ya sabes, dale like, compártelo con alguien que esté necesitando esta información. Te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el próximo video. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo. Recuerda, agua tibia, vinagre blanco, bicarbonato, 20 minutos al día, sacas muy bien un tratamiento excelente para el hongo de las uñas. Y ten mucha paciencia. Nos vemos en un próximo video.